nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril, promesas y bendiciones en cada paso que das, creando un futuro. Amado Padre, te damos gracias por permitirnos volver a estar en vivo y en directo con tus hijos en las naciones. Y que todo esto que queremos hablar de Marcos 15, 43 al 46, José de Arimatea, miembro nombre del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Vamos a decir que ¿en dónde fue el día más sombrío para la iglesia de Dios y para la causa de Cristo? Me explico. El Señor Jesús ya estaba muerto. El sol de su alma había marchado a la presencia del Padre. Entonces, como todos estábamos pensando que los discípulos iban a estar junto con su Maestro, con su Rey, con Jesucristo. No, ellos llegaron y dijeron, esta es la oportunidad, nos vamos, huyamos porque Pilato ahora viene por nosotros. Entonces, pero Jesús les dijo, ustedes van a ser esparcidos cada uno por su lado y me van a dejar solo, porque Él conoce el corazón de todos nosotros. Y esas fueron sus tristes palabras de Jesús, que se había hecho una realidad esa palabra. Él estaba colgado, estaba muerto en la cruz, y sus enemigos esperaban que ese fuera el fin, mientras que sus amigos temían que lo fuera. Entonces unas cuantas mujeres, como siempre, ellas permanecieron en torno a la cruz, fieles hasta el propio fin. Dieron muestras de fidelidad hasta la muerte. Pero ellas mismas también tenían una pregunta: ¿qué podían hacer para recobrar el cuerpo sagrado y darle una honrosa sepultura al Rey de Reyes, al Maestro? El cuerpo de Jesucristo, que ya era inestimable para la humanidad, parecía estar en peligro de correr la suerte que usualmente aguarda los cuerpos de muchos hombres que nadie los reconoce como NNs y terminan en una fosa. Pero de todos modos existía un terror o un temor de que fuera también arrojado de la misma forma en cualquier tumba que lo pudiera resguardar. En ese momento de riesgo aparece un ciudadano llamado José de Arimatea, un judío, de quien no se tiene ninguna información, de quien no se vuelve a hablar nunca más en la Escritura. Hizo pronto una aparición que el Señor ya sabía cómo tenía que mover todo sobre la faz de la tierra. Era justo el varón que se necesitaba para esta ocasión. Era el hombre de valía, un hombre que poseía una clase de influencia que prevalecía con Pilato. Era un hombre extremadamente rico, era un miembro del concilio, un miembro del Sanedrín, una persona de peso y carácter. Por eso, cada uno de los evangelistas lo menciona y nos informa algo acerca de él. Y por esos informes sabemos que se trata de un discípulo, de un varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios. La historia nos está diciendo que José había sido una persona reservada y probablemente fuera antes un cobarde, pero en aquel momento él se aproximó a la cruz y vio cómo estaban todas las cosas. Entonces vino y entró osadamente a la presencia de Pilato, como dice la Escritura, y le pidió el cuerpo a Jesús y le fue concedido. Iglesia, promesas y bendiciones. Tenemos que aprender de esto, que Dios siempre cuenta con sus testigos. Por más que el ministerio renuncie a la verdad en una iglesia y por más quienes deban ser líderes se vuelvan desleales, la verdad de Dios nunca dejará de contar con amigos. Y lo hemos visto en nuestra carrera ministerial. Pudiera suceder con la iglesia lo mismo que sucede con un representante de la iglesia. Se acobarda y en la forma como se está comportando, esta clase de hombre o de mujer está a punto de caer en el desaliento. Pero se encontrarán con otros hombres y mujeres que son abanderados, son el estandarte del Señor, que van a ondear sobre todos. Y lo digo con toda la autoridad.
que el Señor vive y que también vive su verdad. Puesto que Dios reina, también reinará el Evangelio. Y aun cuando sea desde la cruz, como quedó escrito en el Salmo 96, 10, 12, que dice: decí entre las naciones, Jehová reina desde el madero. Esta es algo muy singular, una versión de un versículo en los Salmos que contiene una gloriosa verdad. Si bien Jesús está inclinado y muerto en la cruz, Él siempre está conservando todavía la posesión de un trono y habrá de reinar por los siglos de los siglos y seguirá reinando sobre los hombres y todo lugar donde se encuentre, Él reinará por siempre y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces debemos recordar esto para tener ánimo en el día que va a llegar a ser muy nublado. Un día en donde muchos de nosotros vamos a salir corriendo, pero también van a escasear muchos hombres en medio de nosotros. Y de pronto vamos como cuando uno está como ansioso, que no sabe qué hacer, y empieza uno a retorcer las manos y empieza una angustia y nos quedamos como sentados sumidos en la desesperación, como si fuese el fin de la causa que amamos. La gran noticia es que nuestro Señor vive y que Él nos va a mantener vivos en una simiente fiel aquí en la tierra. Por eso, mi tema de hoy es que ustedes entiendan esto. ¿Por qué otro hombre como José de Arimatea tuvo que salir a hacer lo que hizo y no lo hicieron sus discípulos? ¿Por qué este hombre se presentó en esa urgencia de necesidad? ¿Por qué Dios lo cataloga de esa forma un hombre justo cuando los demás estaban prescindiendo de él? La historia nos dice que hubo en Egipto un José para Israel y hubo un José para Jesús en la cruz. Y vemos que un José es el que cumple para él el papel de un padre en su nacimiento, y el otro José hizo los arreglos para su entierro. Increíble. Entonces ahí es el Señor nos dice: como él se quedó sin amigos, nosotros también nos quedaremos sin amigos. No espere que nadie te consienta. No espere que todo el mundo te esté alabando. Por eso cuando habla la palabra que hubo un día sombrío en la historia del Antiguo Testamento, cuando se oscurecieron los ojos de Elí, el siervo de Dios, y lo que es peor todavía fue que estaba casi tan ciego mentalmente como lo estaba físicamente, pues sus hijos se permitieron y no los estorbó. Eso parece como si Dios tuviera que renunciar a su pueblo, a su Israel. Pero ¿quién es este niño que es llevado por su madre? Este niño pequeñito que se va a quedar en el santuario para servir a Dios mientras vive. Aquel hombre tan pequeñito que viste una túnica tan pequeñita que las manos de su madre le confeccionaron amorosamente. Miramos, cada uno de nosotros que tenemos los ojos de la fe, fue el profeta Samuel. El profeta Samuel es el que está ante nosotros, el siervo del Señor, por cuyo santo ejemplo Israel ha sido conducido en las mejores cosas y será siempre liberado de la opresión que castiga las iniquidades de los hijos de Elí. ¿Cuántos de nosotros estamos en la casa de Elí? Iglesia, Promesas y Bendiciones, esto es lo mismo que va a suceder en nuestro ministerio cuando el Señor saque lo que tenga que sacar, poner lo que tiene que colocar, porque no vamos a seguir con los hijos de Elí. Esos hijos de Elí nunca van a hacer nada. Es como lo que hablábamos con algunos, y vuelvo y lo repito, de la película de Moisés, donde Moisés diciéndole: pasa pueblo, y Dios en su columna deteniendo a Faraón, y había uno de entre esos que a mí me molestó tanto verlo ahí, pero ¿qué vamos a pasar? Nos vamos a ahogar allá, mire, y viendo, es que la ignorancia es grande, viendo que esa agua se levanta de una forma espectacular, viendo que el lugar está seco, no está ni inundado, no hay pozos ni nada, sino sequito para que pase, todavía diciendo a la gente: no, entra a esa iglesia virtual,
no entre, no entre, ahí no vamos a orar, eso no sirve para nada. Que Jesús te ayude. Ven, familia, aquí donde sí nos encontramos. Y yo veo esas familias hermosas ahí reunidas. Veo el abrigo de su casa. Veo ese niño tan pequeñito llamado Javier, allá sentadito. Si lo ven, ese niño, cómo ora, cómo tiene pasión, cómo levanta sus manos. Mientras en la iglesia estaría así sentadito mirando y se lo llevaría para niños. Y allá el niño jugando y recreando su mente. Mientras aquí está escuchando una palabra como esta. La familia de Elí es grande, perversa y engañosa. Pero Dios hoy nos tiene en alguna parte, yo no sé dónde. Pero Dios nos está entregando alguna oscura casita, alguna ciudad americana o en alguna ciudad de América, en alguna ciudad de Europa, en alguna ciudad de Sudamérica, o en alguna lejana cabaña de madera ubicada en una región remota en los bosques de América o en las viviendas en condiciones no altas de nuestros barrios bajos o nuestros palacios. Pero Dios tiene, escúchelo, Dios tiene hoy un hombre que cuando alcance, o una mujer que cuando alcance esa mayor madurez en su vida, será ese hombre y esa mujer que le estoy hablando, que usted irá a libertar a Israel, a pelear las batallas del Señor contra todos esos que se han opuesto. Que usted dé la palabra, que usted entregue la palabra, que viva la palabra. Por eso el Señor está preparando a sus hombres y a sus mujeres, que cuando llegue el momento, cuando llegue la hora, Él necesitará a estos hombres y se dispondrá de un hombre para la hora, como lo hizo con Cristo, y siempre lo hará, porque usted tiene Cristo en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? La voluntad del Señor se va a cumplir independientemente de lo que podamos pensar, y lo pueden pensar los infieles y los escépticos. Yo veo en esta aparición de José de Arimatea justo el momento requerido, un pozo de consuelo para todos los que llevan en sus corazones la causa de Dios. Le digo de una vez, el diablo siempre se sentará a esperar el turno. Él no tiene turno. Él, por eso está escrito, por cuanto no creen a mi verdad, les envío el espíritu de mentira del cínico ese. Pero si yo creo la verdad, el espíritu cínico de la mentira no tiene trabajo. Pero si yo le presto mi cuerpo, mi alma, le doy trabajo. Entonces, como yo le doy trabajo, Dios dice, yo contigo no doy bendiciones. Eso es clave. Entonces, eso es lo que quiero hablar en esta mañana con respecto a ese José de Arimatea. Era un hombre en concilio. Oraba para que él era un hombre, era un hombre que podía hablarle a muchas almas en todo momento. Como yo siempre lo he dicho, lo he manifestado, no hay ninguna otra información sobre José fuera de lo que está registrado aquí. Me explico. No hay ninguna otra información que haya aquí en la tierra de la que usted pueda informar con su testimonio. Estas clases de hombres y de mujeres son las que brillan cuando se les necesita para la obra y enseguida desaparece, pero entonces cuando ese hombre o esa mujer que no tiene capacidad de entender esto, siempre se la pasa desapareciendo y entrando. Eso era lo que le pasaba al barbucha ese. No entre, pero cuando vio que entró al Mar Rojo, ¿sabe qué hizo? Ahí sí corrió y se pegó, ahí sí va de pegachito, ahí sí dijo, yo voy aquí, yo no me quedo. ¿Por qué no se quedó con Faraón? ¿Por qué sí le tuvo miedo? Pero cuando se acaba toda su capacidad, no entre, nos vamos a morir. Oye, y así le pasa, no entra a esa iglesia, no haga eso, no escuchen eso, sálgase de ahí. Y usted, si no tiene un poder de decisión, gracias a Dios, ese poder de decisión que Dios le puso en la voluntad a todos esos hombres, entraron. ¿Y qué hizo el barbucha ese? Parece un barbuco entrando. Dijo, pero voy de último si me toca correr y volverme. Pero cuando vio que pasó y vio que Dios soltó las aguas y se las botó todos a Faraón, ese expediente está muy alto. No necesitamos seguir reaccionando o mencionar tradiciones que existen acerca de estas clases de hombres.
En esta mañana voy a usar el caso de José de Arimatea de 4 formas. Primero, dar una advertencia para la iglesia, para cada uno de nosotros. Como discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, por tener una clase social, no entró a ser discípulo. En segundo lugar, una instrucción que al final salió de la clandestinidad, motivado por la cruz con respecto a lo cual el santo Simeón le había declarado que por la muerte del Señor Jesús serían revelados los pensamientos de muchos corazones. En tercer lugar, para que despertemos, iglesia, porque hay una oportunidad para que los Josés que estén aquí sentados den la cara. Y hay una oportunidad ahora para que todos los tímidos, se tornen valientes. Y por último, una guía para que si hemos sido de alguna manera tímidos y miedosos, demos la cara a la hora de la necesidad y nos comportemos tan valerosamente como lo hizo José de Arimatea en la víspera del día de guardar la Pascua. No podemos, como dijo un intercesor, 8 días nomás dando la cara, saliendo a procesiones. No, eso no es de Dios. Entonces, lo primero, que José de Arimatea nos da una advertencia para cada uno de nosotros. Él era un discípulo de Cristo, pero lo era en el secreto. Ojo con esto, oiga, abra sus oídos. ¿Por miedo a quién? A los judíos. ¿Por miedo a usted a quién lo está haciendo? Yo no sé. Nosotros no le recomendamos a nadie que imite a José en eso. El miedo que nos conduce a esconder nuestra fe es una cosa muy mala. Ser un discípulo ciertamente, pero no de la agencia secreta, es grave. Porque si es así, estás perdiendo una gran parte del propósito de tu vida, si así lo es. Por encima de todo, no seas un discípulo secreto por temor del hombre o temor a los hombres, pues el temor del hombre pondrá lazo. Si eres un esclavo de ese miedo, eso te degrada, te empequeñece, impide que le des la debida gloria a Dios. Ponga cuidado en darle la honra a Cristo y Él cuidará de la honra de tu vida con todo el mundo. ¿Por qué razón de Arimatea era tan reservado? Se lo voy a explicar rápido. Tal vez se debía a una disposición natural. Puede estar usted ahí para que hoy salga eso. Muchos hombres y mujeres son por naturaleza muy osados. Algunos lo son en extremo, pues llegan a ser impertinentes y agresivos, por no decir insolentes. He oído acerca de cierta clase de personas que se aventuran donde los ángeles están renuentes a caminar, y muchos por otra parte son demasiados retraídos y tienen que armarse de valor incluso para decir una buena palabra en favor de Jesucristo a quien aman. Si pudieran hacerlo, se pondrían en la última fila como el pegachento ese de la película y esperan contarse después con los vencedores a la hora de repartir el botín. Y van a orar por la bendición, ahora sí, que oren. Pero no son en extremo ambiciosos de estar entre los guerreros, que cuando hay que enfrentar al enemigo, vaya, haga esta oración, vaya de frente, se le da esa legión de demonios que te da persona. Ay, pastor, si usted va conmigo, yo voy. Sí, pastor, es que a mí me da un miedo, me da un temor. Ahí sí, pero cuando toca la bendición, a ver, aleluya, abro las manos, mire, llénelas. No. ¿Por qué? Porque en los días de los mártires se va a hacer una patente que algunos de los que soportaron más valerosamente en la hoguera eran naturalmente de un talante miedoso. Y mira, y lo he visto y lo leí antes de venir a traerse. Los formadores espirituales, y en especial un formador, él hizo notar que algunos que se jactaban de cuánto bien podían soportar el dolor y la muerte por Cristo eran los que siempre huían y se retractaban, mientras que los otros que temblaban en prisión al pensar en el fuego actuaban como esos hombres y mujeres valientes de la muerte para la admiración de todos los que les rodeaban. Si es aún así, amada iglesia, y todavía estás aquí conmigo, no es algo deseable que tú fomentes la timidez cuando algún día te va a turbar ella, la timidez.
El temor del hombre es como una planta que debe ser arrancada y que no debe ser más nutrida por mí. Si tú puedes poner una planta en lugar donde reciba muy poca agua y nada de sol, pues si usted se queda escondido en su casa sin recibir sol, le va a llegar el COVID porque no tiene vitamina D. Y al mismo tiempo vas a buscar una vara de un mejor árbol para decir cómo me defiendo de todo lo que me quiere llegar y me quiere picar. Si tú sabes que tu tentación, te está acechando en la dirección del miedo, veles y luches, ores contra ella y entrénese sin interrupción para adquirir un libre pavor de coraje con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, me temo que también lo que le ayudó a intimidar a José de Arimatea era el hecho de que era un hombre, un varón rico, pero nos da una triste secuencia de saber que nosotros podemos entrar en esa incapacidad de entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Pero entonces queremos entrar a confiar en las riquezas, en sus riquezas. Y las riquezas quieren que nos llenen de fortaleza en el corazón. Y nos queremos volver audaces como hombres en pro de la buena causa. Y yo digo, Dios mío, muchos hombres han tocado la riqueza, han amado la riqueza, se han pegado de la riqueza. Y sí, la riqueza es muy importante. Es muy lindo que tú tengas ese talento para la riqueza y que pueda ser usado o utilizado, no usado por Dios para hacer el bien como hombre. Pero como dice la palabra, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico, un millonario al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico siempre está en las trampas y las tentaciones. Y cuando un hombre no ha entrado todavía en el reino de la capacidad de poder ser un hombre con una capacidad de entender qué es el reino de la riqueza, es cuando Dios dice, yo te pongo obstáculo para tu entrada, porque es más fácil que pase el camello por el ojo de la aguja que tú entres en el reino de Dios. Los mismos pescadores del lago de Galilea dejaron sin demora sus pequeñas barcas y su pesca, pero José de Arimatea era un hombre tan rico y por eso le costó dejarlo todo por la causa de Cristo. Le costó tanto que Cristo lo necesitaba de discípulo y él dijo, es que yo tengo muchas obligaciones, yo tengo muchos compromisos, Cristo, yo no puedo. Lo mismo que nos dicen a nosotros los pastores, es de la misma tendencia, de esa tendencia de tener grandes posesiones, de podernos ver como el caso del joven que se alejó del Señor Jesús con tristeza cuando le fue puesto la inusual prueba de vender todo lo que poseía. Deja todo, vende todo y sígueme. No, yo no puedo ser muerto de hambre, yo no puedo ser pobre, yo soy rico. Yo te quiero decir, cuídate del orgullo de la vida, de los deseos de alcanzar un rango social, cuídate, del deseo de acumular, cuídate, pues cualquiera de estas cosas puede impedir tu servicio para tu Señor. ¿Qué es lo que está impidiendo el servicio para tu Señor? Tu trabajo, tu pereza, tu capacidad intelectual de talento. Las riquezas, todos lo sabemos, siempre estarán inflamando los corazones de los hombres y las mujeres, y eso les impedirá agacharse para encontrar la perla del gran precio. ¿Cuántos dicen amén? Si lo entendió, si no, vuelve a escucharlo en YouTube. Posiblemente también estás obstaculizado por el hecho de ostentar un cargo en alguna empresa y querer ser un hombre o una mujer honorable en su desempeño. Pero todo esto requiere de grande gracia para soportar ese honor humano. Y a decir verdad, no vale particularmente la pena soportarlo cuando lo tienes y botas la gracia de Cristo. La fama es el aliento de la nariz de los hombres.
Es un pobre ingrediente que si se quisiera utilizar como alimento para el alma, el hombre pudiera vivir, ¿sí? Vivir de tal manera que siempre quiere lograr conquistar los aplausos universales. Yo le doy gracias a Dios que aquí no se oye un aplauso. Si los veo haciendo a ustedes así, yo digo, no se oye nada. Así como cuando se me va el sonido aquí. Pero todos los hombres y mujeres que están siempre buscando una categoría social, buscan el aplauso universal para que le escriban su nombre con letras de oro a lo largo hasta el cielo, porque quieren lograrlo con eso. ¿Y qué hay en el aplauso? Una irreflexiva multitud. Si se ganara mediante una virtud perseverante la aprobación de unos hombres buenos, sería más deseable que grandes riquezas. Pero incluso en ese caso se puede convertir también en una tentación, porque puede haber un hombre, una mujer que te mira con mucha sevicia, con mucho deseo, con mucha tentación. Y por eso el hombre puede comenzar a preguntarse, ¿qué está diciendo la gente de mí? Y en vez de decir, ¿qué estará diciendo Dios de mí? Entonces en el instante cae en esa disposición de ánimo que lo introduce en un elemento debilitante en su vida. El bien que dice la palabra, buen siervo y fiel, que salió de la palabra del maestro, vale más que 10.000 millones de truenos, de aplausos de príncipes y senadores y gobernadores y alcaldes de esta tierra. ¿Ven? La honra entre los hombres es, en el mejor de los casos, un peligro para las mejores personas. Cuando usted por todos lados te están aplaudiendo, téngalo por seguro que el diablo va ahí. Va ahí va acomodado. Ahí va esperando porque sabe que usted es un carnal que va a caer en la tentación. Por eso José era honrado en el concilio. Y eso era lo que propiciaba a este hombre. Pero era prudente, pero lento. Cuando se ostenta un cargo se tiende a proceder con cautela, más bien con entusiasmo. Yo quisiera que quienes ocupan elevadas posiciones y se congregan con nosotros aprendieran a recordar esto y aprendieran a juzgar honestamente por ellos mismos si están evadiendo la confesión pública de Cristo. No pudiera ser una cobardía indigna de tu posición en la que el Señor te ha colocado. Parece claro que todas las cosas terrenales que los hombres ambicionan pudieran no ser tan deseables como parecieran poderlo ser. Y aquello por lo que los hombres darían sus ojos a cambio de alcanzarlo, sería esa parte de valor menor si sus ojos estuviesen bien abiertos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te está revelando. Yo les pregunto cordialmente, en este momento, mi mensaje tiene la intención de ser personal en todo momento. Si alguno de ustedes que aman a mi Señor y Maestro lo hacen secretamente por temor de los hombres, usted no ha confesado nunca su fe abiertamente. ¿Y por qué no lo han hecho? ¿Quién te impide asumir una resuelta posición por el Señor? ¿Eres rico? No, yo soy muy pobre. ¿Eres honorable? Ese sí. ¿Ocupas una envidiable posición en la sociedad? Pues sí, no me creo tampoco de los malos. ¿Y eres un hombre, una mujer de un espíritu tan rastrero que te enorgullece de esos relumbrantes ambientes como un niño que se presume cuando le dan ese traje nuevo en Navidad? Que dice, mire, mi papá, mi mamá lo que me compró. ¿O eres tan cobarde que no puedes? Y tengo que hablárselo, y estoy hablando con un respeto, que no pondrás de parte y no puedes poner parte de ser un seguidor, una seguidora de la verdad y de la equidad, solo porque son personas de bajo rango. Es que me llegan puros emboladores, puros mecánicos, puros pintores. Entonces eres tan realmente tan vil y no hay ninguna santa hidalguía en ti. Es posible que solo porque Dios te haya tratado bien y te haya confiado tantas cosas, tú le pagues negando a su hijo y violando tu conciencia y dándole la espalda a la verdad y todo esto solo por estar a la moda en tus placeres.
Eso es la iglesia del día de hoy. Es la iglesia de frialdad, con una sociedad fría, con el dedo del escarnio señalando, haciéndote inclinar a ese temor egoísta, indigno de un hombre y una mujer, para afrontar públicamente como cristiano que aparentemente parece. Es una disposición tan retraída, es compartiendo una mentalidad. ¿Dónde estarán esos nobles avances de la verdad, las reformas de esos avivamientos que ha hecho el Espíritu Santo dentro de ti? ¿Dónde estarías cuando cada uno de nosotros hubiéramos pensado que el principal objeto del deseo era caminar tranquilamente a lo largo del apartado y verde valle de la vida? Ay, que a mí no me venga el dolor, que no me venga la enfermedad, que no me venga la pobreza, que no me venga la desilusión, que no me vaya a pasar esto con mis hijos, que no me va a pasar esto con mi cónyuge. Y cuando te dice, pase al frente, hermano mío, hermana mía, por la verdad y por el Señor. Cuando el pastor dice, pónganse de pie todos que voy a orar por ustedes por esto. Recordemos que para ti sería correcto todo el resto que vives. Y con este ejemplo te unes a la iglesia cristiana. Y descuidamos muchos deberes. ¿Dónde está la iglesia visible de Cristo al día de hoy? ¿Dónde está guardando las ordenanzas de su santa fe como un testimonio entre los hijos de hombres? Yo exhorto a todo hombre y a todo hombre y mujer que sea un creyente clandestino a que reconsidere la inconsistencia de su clandestinidad y a que abandone esa cobarde condición. No siga siendo un hombre, una mujer del clandestino. Y por eso estoy convencido de que José de Arimatea fue un gran perdedor por su reserva. ¿Por qué? Pues adviertan que no vivió con Jesús como lo hicieron muchos otros discípulos. Y durante aquel breve pero orado periodo en que los hombres caminaron y hablaron y comieron y bebieron con Jesús, José no estaba con él. No estuvo entre los 12 como posible hubiera estado si hubiera poseído más valor y decisión. José se perdió de muchas de aquellas conversaciones familiares que el Señor reservaba para los suyos cuando despedía a las multitudes. Se perdió de aquel sagrado entrenamiento y fortalecimiento que equipaba a los hombres para llevar las nobles días de los santos hombres primitivos de ese tiempo. ¿Cuántas oportunidades debe de haberse perdido de trabajar para el maestro y con el maestro? Tal vez no nos hemos enterado de nada más de él porque no hizo nada más. Y por eso posiblemente hubo esa unicación grandiosa de haber redimido su nombre del olvido. Es todo lo que está registrado, porque fue realmente todo lo que era digno de registrarse. José debió de haber sido un hombre más débil, más triste y menos útil por haber seguido a Cristo de lejos. Pero el placer por el cielo era una de sus reflexiones, como estas que atrajeron a nuestros amados hermanos cristianos, que son verdaderamente fieles, honorables, porque han estado escondidos hasta ahora entre el bagaje y que no han salido para ponerse del lado de Jesús. Tenemos que ir a sacar todos esos clandestinos. Tenemos que ir a sacar a Babilonia de la iglesia. José de Arimatea dejó una advertencia como instrucción. ¿Cuál fue la instrucción que nos dejó? Que Jesús no es blasfemado como en los que estábamos pasando en estos perversos días. Tú no lo vas a defender. Cuando oye que su deidad es negada, cuando su condición de cabeza de la iglesia le es reconocida a alguien más, pero esa persona es colocada como el blanco de las críticas de sujetos indecentes de la más baja calaña. Uy, si sabes enterar que dijeron de los pastores que en Atlanta, ellos yo no sé con quién estaban. Usted de eso. Usted habla a favor de ellos de esa forma. No te escandalizas de lo vil y la conducta que lleva la gente con sus abiertas confesiones. Si la tuya y la mía es la causa de la verdad y la justicia, de la misericordia y de la esperanza, como hijos de los hombres, tú no puedes seguir injuriando a Cristo mientras tú caes. Si te estás apoyando y excusando de la manera para cohibirte y te mofas de él y te quedas pasivo o pasiva sin cometer, creyendo que no estás cometiendo un grave pecado, él no te va a defender. Él es tu Salvador y Señor. Y si te demoras en reconocer lo que le pertenece,
La cruz que puso al descubierto el corazón de José, ¿qué pasó? Aborreció la iniquidad, que inmoló al santo y al justo, y por tanto se ciñó por convertirse en el guardián de su cuerpo sagrado. ¿Quién irá a ir a cuidar tu cuerpo cuando tú mueras? ¿El diablo o un ángel? José se sintió que no podía esconderse más y fue a la maravillosa paciencia de la muerte del Señor. Y le debería decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le observaría como cuando esos benditos labios lo dijeron: tengo sed. Mientras contempló la procacidad y el escarnio que lo rodeó como moribundo, muriéndose allí nuestro Señor, él sintió que esas piedras gritaban si él no mostraba amabilidad a su mejor amigo. Y sintió que Jesús no estaba hablando para defenderse, sino que estaba mudo como una oveja delante de sus trasquiladores. José se vio obligado, como tú y yo, a abrir su boca en favor de él. Jesús respondió únicamente, musitando sus oraciones por los aquellos, para no decir asesinos, sus agresores. Por eso el miembro noble del concilio tenía que venir a reconocerle: uy, usted sí sabe que ese es la razón, usted sí sabe que ese es el hijo del diablo, usted sí sabe que ese es el asesino. Pasamos en eso. Pero la muerte le reconoció y devolvió los cuerpos que el sepulcro había retenido hasta ese entonces. Todo, cuando él resucitó, todos esos muertos se pararon. José, si aquí hay uno o una José, tienes que aprender de hoy a reconocerle y no a resistir más ese impulso de abrir tu boca. Mi amada iglesia, si cada uno de ustedes siguen siendo reservados, y sabe que el problema se lo gana al pastor, a él fue el que Dios llamó, y entonces usted que lo llamó a seguir ganando plata, a seguir haciendo dinero. Acuérdate que el muerto al hoyo y el vivo a disfrutar lo que usted ama tanto. Termino, se va a acabar el tiempo. Tenemos que despertar. Tenemos que salir del escondite y entrar hacia Pilato y decirle: suelta, suelta. Hoy es día que tú le digas a todo lo que le sirves semanalmente con los demonios: suelta, me suelto. Escuchen, mi iglesia, promesas y bendiciones. Muchas personas no son fieles a las circunstancias, cualquiera que sea, y pudieran ser, al día de hoy no consideran que han llegado al reino para un tiempo como este. Todavía esperan hacer dinero. Todavía están pensando que Dios les alargue la vida a 150 años. El Señor Jesús dependió y se murió a los 33 años. Y ayer, o estos días, miraron muchos la crucificación y el sepulcro. Usted está necesitando un sepulcro. Usted está anunciando o siendo un acuciante de necesidades que requiere de los esfuerzos y que nosotros somos los que tenemos que decidir por todo. Las necesidades de esta hora están demandando imperiosamente de cada hombre y cada mujer que seamos rectos de corazón, que reconozcamos a nuestro Señor y le sirvamos ya. Y que toda persona que ame a Cristo debe mostrarlo con acciones y frutos en esta hora y en cada momento. Entonces le diré por qué se necesitaba José, porque los enemigos de Cristo habían ido demasiado lejos, como nos ha tocado a muchos, y por eso tomaron las piedras para apedrearle, y por eso ahí fueron bien lejos.
y por eso dijeron que tenían un demonio que estaba loco y fueron mucho más lejos. Y cuando aseveraron que echaron fueron demonios por Cebú, el príncipe de los demonios, eso ya constituía una blasfemia, pero ahora ya habían rebasado la línea de una manera sumamente fatal. Tomaron derecho al rey de Israel, lo clavaron en una cruz y estaba muerto. Por eso José ya no era capaz de estar en la clandestinidad, ya no podía estar más en el anonimato. Tengo que salir, no puedo tolerar esto. Mi amada iglesia, la respuesta para quienes quieran nos pongamos a tono con el espíritu de esta época es que si no estás conociendo al Espíritu Santo, como la forma como Él está siendo inmutable en esta época, la extravagancia de tu duda, óigamelo, de tu duda no seguirá teniendo o no tendrá ninguna influencia sobre otro, porque cuando el Espíritu Santo tome a todo hombre, toda mujer como lo tiene que tomar, todos aquellos que dudan van a pasar como aquel que compró el chance y la lotería, el baloto, y escuchó que otro se lo ganó y dijo: yo no me gano nada. Así vas a quedar con tu duda, y entonces no vas a tener cómo vivir por y para este libro. ¿Por qué? Porque lo que está escrito para el Evangelio, según nuestra confianza en Él, para el Señor, según la expiación que realizó para el reino, según su gobierno sobre cada uno de nosotros, te lo voy a decir de esta forma y terminé mi mensaje. Te lo ruego a cada hombre y mujer que está aquí, sea de la condición de los 5 puestos. ¿Un qué? Asistente. ¿Un qué? Un simpatizante. ¿Un qué? Un creyente. ¿Un qué? Un contable o un confiable.